Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre, espero que tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. Una vez más, quiero hacerte recordar, trata en lo posible de salir menos de casa. De esa manera, te estarás cuidando tú y también a los tuyos, sobre todo a papá y a mamá. Vamos a iniciar nuestra clase y para ello necesito que tengas a la mano tu libro, por favor, tu lápiz, un lapicero y tu cuaderno. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Hoy día vamos a tratar el sustantivo, pero los accidentes gramaticales. ¿Ok? Este curso está dirigido a los estudiantes de segundo grado de secundaria, ¿ok? Como siempre, con el profesor Walter Ángeles Peña. ¿Ok, muchachos? Entonces, iniciamos el sustantivo. Nosotros, la clase pasada, hemos tratado ya los sustantivos, pero hemos tratado el sustantivo, la clasificación, ¿no? Y tú te acordarás que hemos tratado el sustantivo de dos en dos, ¿no? Común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, de dos en dos, ¿no? Para que tú puedas entender mejor las cosas. Y te dije que siempre los sustantivos se deben tratar de dos en dos. Ok. Eso fue la clase pasada. Hoy día vamos a tratar los sustantivos, pero de otro punto de vista. Ok. Ahora, cuando nosotros tratamos los sustantivos, quiero que tú entiendas y comprendas lo siguiente. Ok. No es igual que yo te diga qué es la semántica. No es igual si yo te digo, explícame el sustantivo semánticamente. No es igual. No es igual que yo te diga, dime, ¿qué es la sintáctica? No sería igual si yo te pregunto, explícame el sustantivo sintácticamente. No es igual. Del mismo modo, si yo te pregunto, ¿qué es la morfología? No es igual que yo te pregunte, explícame el sustantivo morfológicamente. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendas eso. Eso no es igual. ¿Ok? No es igual. Entonces, te voy a explicar. ¿Ok? Así que anota, atiende, por favor, comprende lo siguiente. A ver, cuando nosotros hablamos de semántica, sintáctica o sintaxis, morfología, estamos hablando de la ciencia en sí, de la ciencia en sí. ¿Ok? Entonces, si yo te digo, oye, ¿qué es la semántica? Profe, la semántica es la ciencia que se encarga de estudiar el significado de las palabras, punto. Y ahora explícame, ¿qué es la sintáctica o la sintaxis? La sintáctica o la sintaxis, por favor, es la ciencia que se encarga de estudiar las funciones de las palabras en una oración.
las funciones. Apunta para que te acuerdes, ¿ah? Apunta para tu examen. ¿Y la morfología? Ah, profe, la morfología es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura, las partes de una palabra. ¿Ok? Mira. Entonces estamos haciendo las definiciones de estas ciencias, ¿ya? De estas ciencias, disciplinas. ¿Ok? Las definiciones. Entonces, si yo hago un estudio semántico, ¿qué estoy haciendo? El concepto de las palabras. El concepto de las palabras. Si yo hago un estudio sintáctico, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo funcionan las palabras? ¿Cómo funcionan las palabras? Si yo hago un estudio morfológico, ¿qué estoy haciendo? Estoy analizando la estructura, las partes, la raíz. Acuérdate, la raíz, el eczema, los morfemas flexivos. Niño, ¿cuál es la raíz? Niñas, ya cambió. Niña, singular. Niños, plural. Mira, esa estructura, ese análisis, ¿quién lo hace? Ah, la morfología. Y gracias a esos morfemas flexivos, ¿te acuerdas? Gracias a esos morfemas flexivos, nosotros ¿qué reconocemos? A los accidentes gramaticales de género, de número, persona, modo, tiempo, etc. Entonces, cuando nosotros analizamos la estructura de una palabra, ¿no? Las partes de una palabra, estamos haciendo un estudio morfológico, Cuando nosotros analizamos cómo funciona esta palabra, cómo funciona, estamos haciendo un estudio sintáctico. Cuando nosotros hacemos un análisis semántico, estamos buscando el significado de las palabras, es un estudio semántico. ¿Ok? Entonces, espero que me entiendas para empezar. ¿Ya? Esta es una introducción. ¿Ok? Esta es una introducción. Ok, muchachos, entonces, acuérdate, ahora lo vas a necesitar. Entonces, tenemos acá el sustantivo. Ahora, ¿qué es el sustantivo semánticamente? Es otra cosa, es diferente. ¿Qué es el sustantivo semánticamente? Ah, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Oye, explícame el significado. ¿Por qué? Porque la semántica que estudia el significado. Entonces, si yo te digo, ¿qué es el sustantivo semánticamente? Si tú me respondes, es la ciencia que estudia el significado, mal. Es la ciencia que estudia el significado de las palabras, mal. Mal. Pero profesor, no. Mira la diferencia. ¿Qué es la semántica? Explícame el sustantivo semánticamente. Es diferente. Entonces, ¿qué es el sustantivo semánticamente? Ahí está. Es aquella palabra que sirve para nombrar a las personas, animales o cosas. ¿Qué estoy haciendo? Un estudio, el concepto. El concepto de sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Es aquella palabra que sirve para nombrar a las personas, animales o cosas. Listo. Paloma, casa, Fido, Javier, avenida. Mira. Acuérdate, no te confundas. Morfológicamente. La morfología, estudia las partes de una palabra, la estructura, las partes. Pero explícame tú el sustantivo morfológicamente. El sustantivo morfológicamente es una palabra, ahí está. Es la palabra o categoría gramatical variable. Variable es una palabra variable. El sustantivo varía, profesor, cambia, sí. Niño, niña, niños, niñas. Mira, ya cambió. Plural, singular, género. Por eso que es variable. ¿Ok? Y morfológicamente dice, ¿no? Es una palabra o categoría gramatical variable porque sufre accidentes gramaticales, porque sufre cambios
género, número. Mira, ¿qué estoy haciendo en un estudio morfológico? ¿Cómo cambia de género? ¿Cómo cambia de número? ¿Eh? Entonces, fíjate la definición del sustantivo morfológicamente. Sintácticamente, explícame, ¿qué es la sintáctica? Es la ciencia o disciplina que estudia la función de la palabra. ¿Cómo funciona la palabra? Ah, ya. Ahora explícame el sustantivo sintácticamente. Ah, profesor, el sustantivo sintácticamente, lee conmigo, es la palabra que cumple la función del núcleo del sujeto, que cumple el núcleo de la posición, que cumple el núcleo del objeto directo, objeto indirecto. Pero más se le conoce como que cumple la función del núcleo del sujeto. Esa es la función del sustantivo en una oración. ¿Qué función cumple el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto. Por eso, y el verbo, el núcleo del predicado. Por eso, y el artículo, ¿qué función cumple el artículo? Modificador directo. El adjetivo, modificador directo. Mira, las funciones de las palabras. ¿Cómo funciona el adjetivo? ¿Cómo funciona el sustantivo? Ah, estoy haciendo un estudio sintáctico de la palabra. ¿Ok? Estoy haciendo un estudio sintáctico. Por ejemplo, acá, mi vecino Pizarro compró chocolate para su esposa. Sujeto, mi vecino Pizarro compró chocolate para su casa, predicado. Mi vecino, coma, Pizarro, listo. ¿De quién se está hablando? De mi vecino. Sustantivo. Es sustantivo. ¿Cómo funciona como núcleo del sujeto? Ahí está, sintácticamente hablando. ¿Cómo funciona como núcleo del sujeto? Pizarro, está en aposición. Sustantivo. ¿Cómo funciona como núcleo de la posición? ¿Qué compró? Chocolate. Sustantivo, objeto directo, y para su esposa, objeto indirecto. Sustantivos. ¿Ok, muchachos? Así que, por favor, seguimos. Ahora vamos a ver los accidentes gramaticales. ¿Ok? Los accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales son las variaciones en la estructura del sustantivo, como el género, masculino, femenino, el número, singular, plural, que presentan los sustantivos. O sea, los sustantivos que presentan, ¿no? Accidentes gramaticales de género y número, ¿no? ¿Ok? Género natural, ¿ok? Género gramatical. Y dentro de lo natural tenemos varias formas, doble forma, epiceno, común, de dos, heterónimo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a analizar uno por uno. Vamos a ver primero el género natural, ¿ok? El género natural. Vamos a ver el género masculino, femenino, cómo se forman los géneros, ¿ok? Cómo se van formando los géneros. Entonces acá, por ejemplo, género natural. Doble forma, mira, doble forma. ¿Cuándo se dice que es doble forma? Cuando la palabra cambia, ¿no? Cambia el sufijo o el morfema flexivo. ¿Y el morfema flexivo dónde se encuentra? En la parte final, ¿no? El sufijo, o también llamado morfema flexivo, en la parte final. Actor, actriz, héroe, heroína, poeta, poetisa, alcalde, alcaldesa. Mira, en la parte final, cómo cambia. Entonces, doble forma, palabra que cambia. ¿Qué cambia? El sufijo o morfema flexivo. ¿Ok? O morfema flexivo. Seguimos entonces. Seguimos. El epiceno. Dice, en este caso, no sufre modificaciones el morfema flexivo, dice. Mira, o sea, la última parte de la palabra, no sufre modificaciones. El morfema flexivo no sufre modificaciones, sino se agrega el adjetivo. Mira, se agrega el adjetivo macho, hembra, para indicar el sexo. ¿Ok? Se agrega el término, el adjetivo macho y hembra para indicar el sexo. Ejemplo, el cóndor, macho. El cóndor, hembra. El águila, macho. El águila, hembra. Mira, la jirafa, macho. La jirafa, hembra. Mira la diferencia. Ah, mira, en el primero cambiaba, ¿no?
la parte final, el sufijo. Acá no. Acá se mantiene, pero se le agrega, mira, se le tiene que agregar el término macho, el término hembra, ¿para qué? Ah, para definir si es, ¿no? O sea, para definir el sexo, ¿no? Si es hembra o macho, ¿ok? Si es hembra o macho. ¿Ok? Entonces, mira la diferencia, por favor, anda analizando, anda analizando. Tenemos otro ejemplo que es común de dos. Común de dos. Entonces, ¿yo cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a reconocer el género? ¿Qué género es? Masculino, femenino, macho, hembra, etcétera. Común de dos. Dice, el género de la palabra es indicado por el artículo. El género de la palabra es indicado por el artículo. O sea que acá el artículo juega un papel importantísimo. El artículo determina, el artículo va a determinar, ¿ok? Va a determinar el sexo, el género, ¿ok? El género. Por ejemplo, espía es una palabra. Espía. Yo le pongo el espía. La espía. Mira, por el artículo me voy a dar cuenta si es femenino o masculino. Atleta. El atleta. Masculino. La atleta. Femenino. Pero ¿quién me determina el género? Ah, el artículo. El artículo juega un papel importante en esta clase, en este ejemplo, común de dos. Común de dos. Entonces, fíjate las diferencias que hay entre uno y el otro para que tú puedas entender, puedas comprender. ¿Ok, hijo? Seguimos, a ver. Heterónimo. ¿Cuándo se dice, no, que es un heterónimo? Dice, cuando los dos géneros, dice, masculino y femenino, cuando los dos géneros, masculino y femenino, son distintos lexemas, o sea, cambia la palabra total, ¿no? La raíz, todo ya cambia todo, cambia la palabra total, dice. Cuando los dos géneros, masculino y femenino, son distintos lexemas. Ejemplo, sé que en el ejemplo aprendemos más rápido. Toro, vaca, ya cambió todo ya. Mira, cambió todo. Nada que el artículo, que le agrego el macho, que la hembra, nada. Hombre, mujer. Caballo, yegua. Y jinete, amazona. Mira, cambia todo. ¿Ok? Cambia todo. Entonces, fíjate, por favor, los ejemplos. ¿Ok? Los ejemplos. Entonces, acá, en algunos casos, el artículo juega un papel muy importante, ¿no? El artículo juega un papel muy importante, saber reconocer, ¿no? Entonces, hay palabras que van a tener o necesitan el artículo, y hay palabras que necesitan solamente agregarle, ¿no? El término, el adjetivo macho o hembra, ¿no? No siempre. Y hay adjetivos que no le tienes que agregar nada, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque son distintos, así como toro, vaca, hombre, mujer. Entonces, ¿no? Hay que diferenciar, hay que entender esto, ¿no? Cómo se forman los géneros, ¿no? De qué manera los sustantivos, ¿no? Se han formado los géneros y qué necesitan estas palabras, estos sustantivos. Tenemos el género gramatical, ¿no? Tenemos el género gramatical y vamos a analizar la primera forma, ¿no? Una sola forma, dice. Una sola forma. Dice, es la palabra que no presenta la oposición. Mira, es la palabra que no presenta la oposición masculino, femenino. Puede ser de dos formas. Ejemplo,
todo lo que es masculino siempre va a ser masculino. Todo lo que es femenino siempre va a ser femenino. ¿Ok? Por eso dice, no, una sola forma. Una sola forma. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, sustantivos con género masculino. Siempre van a ser masculinos. Tenemos, ¿no? El aguarrás, lumbre, pus, cortaplumas, currículo, caparazón, memorando, calor, tesón, etcétera, ¿no? Que siempre van a ser masculinos. Tenemos nosotros a los sustantivos con género femenino, ¿no? Agravante, apendicitis, dice. Índole, comezón, dínamo, atenuante, agua marina, apócope y sartén, ¿no? Y sartén. Entonces, acá lo que hay que entender es que hay sustantivos que siempre van a funcionar como masculino y hay sustantivos que siempre van a funcionar como femeninos, ¿no? Como femeninos. Vamos a seguir. Entonces, ambiguo, ¿no? Vamos a esta clase. ¿En qué consiste esta clase de sustantivos ambiguos, ¿no? El género. El cambio de género mediante el empleo de artículo masculino o femenino no implica variación de significado. Mira, vamos a repetir, dice, el cambio de género, mediante el empleo del artículo masculino o femenino no implica variación de significado. Por ejemplo, yo tengo la palabra mar, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo, yo tengo la palabra mar. Yo sé lo que significa mar. O sea, mar no va a variar, su significado no va a variar. No va a variar su significado. Entonces, analizamos. Mar no varía, por eso no varía. Ahora analizamos el concepto. Dice, el cambio de género mediante el empleo del artículo masculino o femenino no implica variación del significado mar. O sea que mar, yo le pongo el mar, la mar, igualito es. Igualito es. ¿Ok? El azúcar, ¿ok? El margen, la margen, el tilde, la tilde. ¿Ok? Entonces ahí no va a variar el significado. No hay problema. A ver, entonces seguimos analizando. Nos faltan poco ya. Los homónimos. Los homónimos. En este caso, por favor, no vamos a analizar. Te vamos a explicar las cosas, ¿no? Dice lo siguiente. Sustantivo que al cambiarlo de masculino a femenino altera significado. Mira, mientras que en el otro dice no implica la variación de significado, mientras que en el otro, ¿ah? En cambio acá en el homónimo dice altera significado. Entonces fíjate la diferencia, ¿no? Tú lo puedes trabajar de dos en dos, ¿no? Para que puedas entender también, ¿no? De dos en dos. Entonces cuando tú analizas de dos en dos, entonces vas viendo qué cosa, la diferencia. Y es mejor, ¿no? Cuando tú comparas, mejor vas a entender, igual que el sustantivo, ¿no? La primera clase, ¿no? Común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, de dos en dos, de dos en dos, ¿no? Y la clase fue mejor y más entendible, ¿no? Entonces acá también tú puedes utilizar tu creatividad y puedes trabajar de dos en dos, ¿no? Ambiguo, homónimos, ¿ok? Entonces fíjate la diferencia, entonces, ¿no? Mientras que en el ambiguo
El cambio de género mediante el empleo de artículo masculino o femenino no implica variación de significado. El mar, la mar, el azúcar, la azúcar. Mira, mira los artículos. Artículos femeninos, artículos masculinos, pero no varía el significado de la palabra, no varía. En cambio, en el homónimos, ¿no? Sustantivo que al cambiarlo de masculino a femenino, altera el significado. Ejemplo, dice, el papa, autoridad eclesiástica. El papa, masculino. Ahora le cambia el artículo y le pongo un artículo femenino. La papa. La papa. O ya cambió el significado. Ya cambió, ¿no? De una autoridad, de una persona eclesiástica, se ha convertido en un tubérculo. ¿Ok? En una comida. Mira, cambió el significado. No es igual que el ambiguo, ¿no? El significado se mantiene, acá no. Si yo te digo, por ejemplo, el cometa es un astro. La cometa, es un armazón que nosotros, bueno, ¿no? Que muchos jóvenes, niños juegan con su cometa. Yo armaba mi cometa, varias cometas hacíamos con mi hermano, mis amigos, y paramos volando, ¿no? Entonces, fíjate cómo cambia el significado. Acá el cometa y la cometa es totalmente diferente, totalmente opuesto, totalmente, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, no, el vista, se refiere a una persona, el vista. La vista, sentido, sentido, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa. Si yo te digo el corte, arte de cortar. Y si yo me refiero a la corte, a Tribunal de Justicia. Tribunal de Justicia. Es diferente. Mira cómo cambia el significado. Cómo cambia el significado por la aplicación de un artículo. En cambio, en otro sustantivo tú le pones el artículo, no cambia, como el ambiguo, ¿ves? No cambia el significado. No cambia el significado. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender, la diferencia. La diferencia. Analiza el concepto y mira la diferencia de dos en dos, de dos en dos. Número, dice. Regla para pluralizar. El plural con S, dice, ¿no? Con S. Mira, formamos todas las palabras que terminan en vocal, menos la I y la U con tilde, dice. El resto le puedes poner la S. Oso, osos, calles, gallinas, mamás, café. Menos con la I y la U tildada. En ese caso, pero en cambio, acá dice plural con S. Cuando terminan en vocal I, U con tilde. Dice, mira, mira, todo lo contrario. Ahora sí te piden la I y la U. Ají, tilde, ají es. Tabú, tilde, tabú es. Maniquí, maniquí es. ¿No? Mira. Entonces, por eso digo, ¿no? De dos en dos, tú lo puedes analizar. ¿Seguimos? Ahí vamos a seguir. Cuando terminan en Y como vocal, cuando suena como vocal. Ley, ley, mira, suena como vocal Y, ley, leyes, güeyes, aís, reyes y reyes. ¿Qué estamos haciendo? Formando los plurales, formando los plurales. En el otro que hemos hecho, formando los géneros, género masculino, femenino, macho, hembra. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Formando los, ¿no? Los plurales, número singular, plural, etc. Cuando terminan en consonante, excepto los sustantivos graves o esdrújulas terminados en S o X. Ejemplo, pan, panes, ¿no? Mar, flor, carteles, etc. Flores. El plural con artículo cuando terminan, ahí está, el virus, los virus. La tesis, las tesis. El lunes, los lunes.
¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a formar los plurales? Y como te dije la vez pasada, hay sustantivos que solo existen en plural, dice. Hay sustantivos que solamente existen en plural. ¿Ok? Enseres, cosquillas. Entonces, no me hagas cosquilla. No puedes. Siempre van a ser plural, siempre. ¿Ok? Víveres, siempre van a ser plural. Ok, hijito, y la tarea, por favor, resolver la tarea a la página 43. Ok, muchachos, tú sabes que hay un día donde tú me tienes que presentar. ¿Ok? Entonces, esta clase es el día, yo te voy a subir ya la tarea, entonces tú ten atento, por favor, ahí te voy a poner la hora y la fecha de entrega. Mientras tanto, hazlo rápido, después ya tú miras y lo entregas, ¿ok? Todo es por la plataforma, todo es por la plataforma. Ok, chicos, entonces nos vemos, chao, cuídate, mira la plataforma, nos vemos.